Nada más hermoso y simpático que este increíble simio. Miren qué magnífico chimpancé. Lo feliz que se siente en la naturaleza. Nada hace suponer que pueda ser una criatura capaz de destrozarte de la forma más dolorosa y espantosa jamás registrada. Parecería imposible, y es muy tierno y carismático. Un animalito que mide y pesa menos que tú. Un macho. Uno grande para su especie, apenas si alcanza el 1,50 m y los 75 kilos. Entonces, ¿qué hacemos los humanos con ellos? Hacemos lo que sabemos hacer muy bien, por supuesto. Arruinar todo. Absolutamente todo. Es que pensamos que, como son bastante parecidos a nosotros, podemos usarlos como mascotas para que nos hagan caritas graciosas todo el día y nos entretengan, o para hacerlos trabajar de payasos, o para experimentos, incluso para rituales de magia. Total, ¿qué puede salir mal? A veces se nos ocurre tratarlos como si fueran nuestros hijos. Sí, tengo muchos amigos y sobre todo amigas que incluso a sus perros les dicen perrijos. En fin, un simio en un departamento o en una casa sí son casi humanos, pero ese casi guarda un pequeño secreto. El tema con los chimpancés es que no están internamente hechos como nosotros. Verán, la diferencia entre sus músculos y los nuestros es radical. Los chimpancés tienen 5 veces más fuerza. ¿Eres capaz de dimensionar qué significa eso? Significa que, sin ninguna dificultad, pueden arrancarnos los brazos o separarnos la cabeza de los hombros, como si fuéramos un muñeco de trapo. ¿Quieres saber qué es lo que pasa cuando uno de estos simios decide que ya es suficiente? ¿Quieres conocer el caso de Travis de Connecticut y la masacre del circo Estelares en manos de Chicho el chimpancé poseído? Estoy seguro de que sí quieres. Sabes bien que no voy a decepcionarte, porque yo soy el documentalista, y esto es el chimpancé de Lucifer. Los chimpancés tienen aproximadamente 5 veces más fuerza que los humanos debido a diferencias clave en su biología muscular. Es vital entender esto porque pensamos erróneamente que son iguales a nosotros. Su musculatura está dominada por fibras de contracción rápida, las cuales son ideales para movimientos explosivos y potentes, como trepar, lanzar, golpear o arrancar. Mientras que los humanos tienen una mayor proporción de fibras de contracción lenta. Además, los chimpancés tienen una estructura ósea y articular más robusta, con brazos más largos y músculos más densos. Además, tienen menos inhibiciones cerebrales, maximizando su fuerza bruta y haciéndolos incontrolables cuando están asustados o enojados. Entendamos esto. Si hiciéramos una comparativa en fuerza y tamaño, enfrentarnos con un chimpancé enfurecido sería equivalente a enfrentar a un humano de 3 metros de altura y 390 kilos de puro músculo. ¿Lo entiendes ahora? El tamaño de estos simios no es lo importante, sino de lo que están hechos por dentro. No hay escapatoria, ni posibilidad alguna de sobrevivir. Imagina la fuerza de su mordida. Trata de calcular que si te sostiene de una pierna y no quiere soltarte, simplemente no puedes escapar. Es peor que caer en una trampa para osos, porque con las manos y algo de fuerza puedes abrir la trampa. Sin embargo, usar la fuerza para intentar que un chimpancé te suelte, créeme, no va a funcionar. Y solo lo hará enojar más. Voy a mostrarte un caso famoso, el de Travis,
un chimpancé criado como un hijo más y el de Chicho, uno utilizado en un circo y en la brujería. El punto es que entiendas que ninguna idea es buena con estas criaturas. Allá vamos. Travis, una llamada al 911 en Connecticut. Travis fue un chimpancé macho nacido el 21 de octubre de 1995 en Festus, Missouri, Estados Unidos. A los 3 días de vida fue adoptado por Sandra y Jerome Harold, quienes lo llevaron a su hogar en Stamford, Connecticut. Criado como un miembro más de la familia, Travis participaba en actividades cotidianas como vestirse, bañarse y comer en la mesa. Su comportamiento sociable y entrenado lo llevó a aparecer en comerciales, convirtiéndose en una figura conocida en la comunidad. Año 2009. Era una tarde fría en Stamford, Connecticut. Sandra Harold estaba en casa con su chimpancé, Travis, que tenía ya 14 años. Travis estaba inquieto. En un descuido, tomó las llaves del coche de la mujer y salió al patio. Sandra llamó a su amiga Carla Nash para que la ayudara. Ella no era una extraña para el chimpancé. Cuando Carla llegó, quiso atraerlo con el muñeco de Elmo en la mano. Era el preferido de Travis. En cuanto la vio sosteniendo el juguete, algo en él cambió. Sus ojos se oscurecieron y, sin previo aviso, corrió hacia ella. El ataque fue brutal. Luego, Travis saltó sobre Carla y la derribó al suelo. Sus manos y dientes rasgaban la carne con una furia descontrolada. Carla gritaba, pero los sonidos pronto se apagaron mientras el chimpancé desgarraba su rostro y arrancaba sus manos. La nieve que cubría el patio se tiñó de rojo. Sandra intentó detenerlo. Golpeó a Travis con una pala, pero él ni siquiera pareció notarlo. Desesperada, corrió por un cuchillo de carnicero y lo apuñaló en la espalda. Pero adivinen qué, Travis no se detuvo. Sandra pensó que su amiga ya estaba muerta. Logró encerrarse en el coche y llamó al 911 gritando al operador que enviaran ayuda. «¡Se la está comiendo!», dijo desesperada mientras los gruñidos salvajes de Travis resonaban detrás de ella. Cuando llegó la policía, el chimpancé dejó a Carla y se dirigió al coche patrulla. Con una fuerza brutal, rompió un espejo lateral e intentó abrir la puerta al punto de arrancarla. Uno de los oficiales le disparó varias veces. Travis, herido y tambaleante, regresó a la casa, dejando un rastro de sangre tras de sí. Allí, junto a su jaula, se desplomó. Estaba severamente apuñalado y le habían disparado 4 veces. Finalmente, murió. En el patio, Carla yacía irreconocible, mutilada más allá de lo imaginable. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Nada hacía suponer que pudiera estar con vida. Pero lo estaba. De hecho, ella aún vive. Los médicos notaron que había perdido los párpados, la nariz, los labios, la estructura ósea de la mitad de la cara y las manos. Recibió un trasplante de cara y de ambas extremidades que luego debieron ser amputadas nuevamente. Además, quedó completamente ciega. Una terrible víctima inocente del poder de estas criaturas. La otra víctima fue Travis, por supuesto. ¿Piensan que no puede ponerse peor? Cositas. Escuchen. Chicho, la masacre del Circo Estelares. Prepárense. Si el nombre les suena es porque son fantásticos del misterio y el horror y conocen que el Circo Estelares fue prendido en fuego en 1920 por unos pobladores horrorizados por los crímenes de Balo, el payaso que muerde. Ya saben, ese que medía más de 2 metros y ahorcaron por la muerte de 2 niñas en las fincas Ledesma.
Por el incendio, quedó muy poca información o casi nada, salvo las crónicas de la época que hablaban del caso y mencionaban al pasar el otro escándalo del Circo Estelares. Una masacre de 1910 que la iglesia nos prohíbe publicar. Pero los periódicos no especificaban nada más sobre ese presunto escándalo que había acontecido una década antes que los homicidios de Balo. Por suerte, unos fanáticos de los misterios llamados detectives en red hicieron una investigación y al toparse con magia y ritos satánicos, me contactaron pidiendo ayuda para comprender algunas fotografías. ¿Qué necesitaban? Entender por qué alguien sería tan imbécil como para ofrendar un chimpancé a Lucifer. Les cuento. Chicho era un macho de 16 años en esa primavera de 1910. El Circo Estelares solía comprar animales viejos y exóticos en los diferentes pueblos de su ruta que incluía toda América, desde Ushuaia hasta Toronto. La novedad de ese año era Chicho, el chimpancé del destino. El entrenador, Göransson, del Circo Estelares, lo compró sin dudarlo. Lo encontró atado a una carreta de gitanos por una gruesa cadena y bailaba a cambio de monedas. Göransson lo trató bien por primera vez en su vida y le enseñó trucos nuevos. A dar la vuelta a unas cartas de tarot vestido con un turbante pequeño sobre un banco del circo. El entrenador se paraba junto a él y oficiaba de intérprete. Se acercaba a Chicho y el chimpancé. Parecía que le susurraba algo. Entonces Göransson decía: «Señora, usted conocerá al amor de su vida muy pronto. Chicho me lo ha confesado. Las cartas no mienten. Ese es su destino». Y cosas por el estilo. Pero el entrenador vio una conducta en el chimpancé que le sorprendió. Como nunca había tenido uno de estos animales, no sabía de su fuerza descomunal hasta que descubrió que Chicho era quien rompía las rejas y puertas de las diferentes despensas y luego robaba comida por las noches. Algunas rejas tenían cerraduras gruesas y puertas pesadas, y si bien no había podido abrir esas, las había dejado a todas dobladas, casi arrancadas hacia afuera. Le pidieron a Mackenzie, el forzudo del circo, que lo intentara, pero no pudo siquiera separar 1 centímetro de esas pesadas rejas. Entonces lo supieron. Chicho sería el nuevo número central humillando al forzudo. Sin embargo, nada salió como esperaban. Mackenzie era un hombre orgulloso de su tamaño y poder. No quería ser un payaso más. Su ego necesitaba de la admiración del público. Tuvo entonces una pésima idea. Una de las equilibristas practicaba una antigua religión europea, donde solían consagrar animales a Lucifer antes de marchar a la guerra. A cambio, le pedían inmunidad contra los peligros, ya saben, no ser atrapados ni heridos y, por supuesto, no sufrir accidentes en el circo. Los animales solían cambiar el carácter y morir a los pocos días. No más que eso. Como ella estaba enamorada del forzudo, aceptó hacer el ritual. Si Chicho moría, él volvería a su papel principal en el circo. Pero la mujer le advirtió que todos eran gallos, o a lo sumo algún cerdo pequeño, que nunca había visto una ofrenda de un simio a Lucifer. Mackenzie no escuchó. Fueron hasta donde Chicho descansaba, le dieron una manzana y empezaron el ritual. Unas palabras en rumano, un poco de vino escupido sobre el chimpancé y unas velas negras. No más que eso. Todo mientras el animal comía su fruta sin prestarles atención. El día del número principal, Göransson trató de convencer al dueño del Circo Estelares que algo andaba realmente mal con Chicho. Mackenzie preguntó haciéndose el tonto qué pasaba y el entrenador le dijo: «Hace una risa diferente y los ojos están como oídos. Te mira, pero los sientes a 1000 kilómetros de distancia. Les digo que algo anda mal con Chicho». El forzudo
Pidió que no se preocuparan y que lo peor que podía pasar era que se desmayara en el escenario y en ese caso dirían que él le había ganado al simio y listo. Había 160 niños aquella tarde y unos 50 adultos en el público. Chicho inmóvil, como mirando a la nada. El forzudo trataba de que agarrara la soga de un extremo para tirar del otro, pero Chicho no hacía nada. Mackenzie, exhibiendo sus músculos, le decía a Chicho que se había acobardado, que eso le pasaba a todas las bestias que pensaban medir su fuerza contra él. Entonces, eligió a 3 niños del público. Uno de ellos llevaba colgado del cuello una cruz de plata. Al acercarse el de la cruz, por primera vez, el chimpancé se movió. Fue solo por unos segundos, pero se paró como olfateando el aire y miró al forzudo, que empezó a caminar hacia atrás cuando vio que Chicho desplazó al niño del crucifijo y avanzó hacia él a la carrera. Se le prendió de una de las piernas y lo derribó. Le mordió la parte de atrás del muslo y se lo arrancó por completo. Entonces empezó a jalar de su cabeza una y otra y otra y otra vez hasta que los gritos pararon y, como un crujido espantoso, se la separó por completo de los hombros. El cuerpo decapitado de Mackenzie fue arrastrado por la arena como si fuera parte del show. La gente gritaba y Chicho se los mostraba a todos. Entonces otra vez se paró olfateando y de un salto terminó entre el público, rompiendo, arrancando y mordiendo. Cuando el humo de los 12 disparos que los policías hicieron sobre el cuerpo del chimpancé se disipó, vieron el resultado: 9 muertos, 14 heridos graves. Entre todos los cuerpos apilados contra una de las gradas sacaron al niño de la cruz de plata, sin ninguna herida ni marca. En su declaración dijo: Chicho tenía el brazo de alguien y lo estaba comiendo. Entonces me vio y corrió y tomó de la pierna al que estaba encima de mí y le arrancó la cara de una sola mordida. Les juro que no miento. Me miró y se rió. Señaló la cruz de mi pecho y me habló. Por favor, créanme que habló. Me dijo: ¿sabes quién soy? Di mi nombre. Pero yo comencé a rezarle a Jesús y entonces se rió y lo escuché otra vez. Se los juro, me dijo al oído: tú te salvas, eres sagrado, pero abandona esa cruz o ya verás lo que tus propios hermanos te harán. Aquel niño se llamaba Toribio Romo González. Creció, se convirtió en sacerdote y a los 27 años fue asesinado. En el año 2000, Juan Pablo II lo convirtió en santo de la Iglesia Católica. Todas las evidencias sobre la masacre del Circo Estelares y la profecía de Lucifer respecto a su muerte fueron destruidas mucho tiempo antes. Díganme, ¿conocen a alguien que tenga en su casa un animal exótico? Déjamelo en los comentarios. Y yo soy el documentalista, y esto fue el chimpancé de Lucifer. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí, disponible en Amazon.com. Una compilación de historias aterradoras que te aseguro no podrás dejar de leer noche tras noche. Garantizado. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Conviértete en miembro del canal y adquiere este y otros beneficios. Saludos especiales para todos los miembros del canal.
Sara Marazo, Adán, Carlos Eduardo Medina, María Félix Martínez, Rusi, Héctor Bautista, César Galvez, Carlos Chití, Pierre Iván Rame, Edu Ochentas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Lili Montes, Alan García, Juan Luis Bernias del Campillo, Will Rose, Jess, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, John Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Eleonora Rosy Farías, Diego, Nubia Candú, Brian Barbe, Lorenzo Guarchag, Evelyn Tizo, Leonori, Tinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Clauis Galvan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima. El hombre juega a ser creador, ignora el eco de su error. La naturaleza guarda su furia, un volcán dormido lleno de injuria. La arrogancia guía nuestro andar, pero hay fuerzas que no podemos domar. Jugamos con lo que no entendemos, creamos caos, incendios y truenos. La naturaleza siempre ganará, somos las víctimas de nuestra tempestad. El documentalista lo quiso contar, un testigo mudo de lo que va a pasar. Lucifer sonríe en nuestro mirar, vemos el fuego y queremos saltar. No hay control en lo sobrenatural, ni cadenas para el caos natural. El límite cruzamos sin pensar, de nuestra tempestad. La lección está ahí, siempre lo estuvo, pero el hombre persiste en su rumbo oscuro. En el abismo la historia se escribe, el documentalista observa y